A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a enlazarnos vía telefónica con Jonathan Blas, él es periodista deportivo del portal Mundo Deportivo Junín. Vamos a hablar con él referente, ¿no?, a esta conferencia de prensa, la última de Ricardo Gareca aquí en el país, y vamos a escuchar también sus opiniones de Jonathan Blas. ¿Cómo está, Jonathan? Es un gusto saludarte, bienvenido a Conexión Perú. Hola, Alexander, ¿qué tal? Un gusto para mí poder compartir información, poder compartir opinión. Un saludo para ti, para José también. Y bueno, sí, ya los estoy escuchando en esta introducción que hacían al tema de Ricardo Gareca. Y bueno, decir que yo me quedo con la pregunta que hizo un colega respecto a si era cierto este tema del 40%, ¿no? El abogado del profe Gareca decía que hay un tema de confidencialidad y que de ellos no salió. Bueno, si de ellos no salió, queda claro que fue de la otra parte. Entonces el que termina filtrando esa información me parece que es el propio Agustín Lozano, ¿no? O del lado de Agustín Lozano. Y además decir que en este día Ricardo Gareca le agradeció prácticamente hasta a todo el mundo, ¿no? Un poquito más si le faltó, ¿verdad?, agradecer a, no sé, pues a los ambulantes de frente de Avidena, pero nunca le agradeció a Agustín Lozano, ¿no? Eso también puede marcar la idea del director técnico argentino. Ahora, Jonathan, hay algo también importante, ¿no?, en esta conferencia de prensa, como tú bien lo resaltas, agradeció a todo el mundo, hasta Edwin Oviedo, ¿no? Hay parte también del equipo que acompañó, pero nunca a Agustín Lozano. Solamente señaló que con Agustín Lozano había sido una circunstancia de casualidad con los que se había encontrado juntamente con él, ¿no? Y da referencia aunque es muy posible que Agustín Lozano no haya querido que Ricardo Gareca continúe como director técnico de Perú. Sí, la verdad que sí, como dicen, no, buen entendedor, pocas palabras, todo indicaría que sería por ahí la historia de que finalmente habría pasado por una decisión, de que incluso, ¿no?, o sea, las señales que mandaban, ¿no?, la gente que fue a intentar y negociar con Ricardo Gareca, con la gente de Ricardo Gareca, la posible renovación. Es más, en un momento el abogado del profe Ricardo dice: de nuestro lado nosotros teníamos el poder de decisión. Ignoro si las personas que nos vinieron a buscar también tenían o no ese poder de decisión, ¿no? Entonces, yo la verdad que dudo mucho, pues, que el presidente del Atlético Grau, el representante de Juan Aurich, tenía, pues, poder de decisión en el momento de encontrarse con los representantes del profe Gareca en Argentina, ¿no? Yo lo dudo mucho. Entonces por ahí también ya te vas dando cuenta que hay indicios de que en realidad el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Agustín Lozano Saavedra, pues no tenía muchas ganas, mucha intención, ¿no?, de que el profe se quede, ¿no? Y la verdad que hoy fueron palabras hasta en un momento bastante sentidas, ¿no? A mí me impactó cuando hubo un momento en el que dice que ya él estaba pidiendo a su familia que prácticamente que vinieran a vivir acá al Perú, ¿no? Que él se sentía que ya quería que sus hijos, que su esposa, ya que toda la familia se viniera a vivir a Perú, que ya había un tema hasta sentimental con el país, ¿no? O sea, la verdad que fueron palabras en un momento hasta sentidas de profe Gareca en la conferencia de hoy. Ahora, Jonathan, hay un aspecto que no se puede perder de vista, ¿no? Y lo ha remarcado en varias oportunidades el técnico Ricardo Gareca, ¿no? Más allá de la imagen que proyecta Gareca de ser un técnico capaz, un técnico que tiene liderazgo, un técnico que ha marcado, ¿no?, una etapa trascendente en el fútbol nacional, creo que en sus palabras se grafica exactamente el tema de fondo, ¿no? Él ha dicho que todo tiene que ver con lo estructural. Lo estructural significa cambios, lo estructural significa modificaciones, lo estructural significa cambiar el chip, lo estructural significa hacer cambios en la estructura del fútbol nacional. Allí radica el tema y lo ha remarcado en varias oportunidades. Y en un determinado momento dijo: es necesario que el fútbol peruano mejore las canchas, la infraestructura, se necesita dinero, compromiso de clubes, empresarios, del Estado. Por eso que yo considero que el tema principal para Ricardo Gareca era: yo acepto condiciones económicas, probablemente alguna rebaja, pero lo que tiene que aceptar la federación es verdaderamente hacer un cambio, por una razón muy elemental.
Son pocos los técnicos en el mundo que se quedan 7 años en un equipo, en una selección. Ricardo Gareca iba a trasuntar un poco más, porque si se clasificaba se iba a quedar probablemente 12 años. Entonces ya estaban pensando en los grandes cambios. La gran pregunta es, Agustín Lozano está en capacidad, quiere hacer los cambios, y con él los cambios significan, como se dice en el argot, romper huevos para hacer tortillas. Y la pregunta es, ¿Agustín Lozano quiere hacer cambios? ¿Cuáles serían los cambios, José? Discúlpame, para tenerlo bien claro, porque la modificatoria poco, por ejemplo, hablando del tema estructural del fútbol peruano, así es. Se hablaba del cambio de la Copa Perú, por ejemplo, que es un tema álgido, que todo el mundo habla, que cuánta corrupción, pero quiero estar preciso a la hora que cuando tú me dices cambios, ¿cuáles serían esos cambios? Cambios estructurales es modificar cómo funciona el fútbol peruano, la dirigencia del fútbol peruano, arcaica totalmente, okay. Ya, uno. Sí. Lo segundo, ¿no? Divisiones inferiores, ¿no? A diferencia de lo que tiene Uruguay, a diferencia de lo que tiene Argentina, lo que tiene Chile, lo que tiene ahora Ecuador, ¿no? Jugadores que se forman a los 13, 14 años que están migrando al exterior. Esa es una mirada futurista. Ya no es una mirada solamente de un técnico de fútbol, sino un técnico que mira la estructura desde abajo. Algo integral, ¿verdad? Exacto. Entonces, allí radica todo el tema. Y yo, desde mi punto de vista, creo que Agustín Lozano no tiene la voluntad por las razones que ya se conocen. Y lo que yo he manifestado en innumerables veces acá en RCR es que a partir de esta situación vamos recién a desmontar toda la crisis del fútbol peruano. Recién comienza. Sí, exacto. No, yo creo que uno de los temas álgidos, precisamente tú lo tocabas ya, es el tema del fútbol de menores, ¿no? Estamos muy retrasados. A eso hay que sumarle el tema de la pandemia, en el que así no nos guste aceptar, ahí se han perdido un par de generaciones, un par de años que se han perdido, que ahora cómo lo recuperamos, que en el caso de otros países de aquí del continente evidentemente nos sacan pues varios años en ventaja en cuanto al trabajo de fútbol de menores. Y sí, hay que compartir la idea porque es lo cierto, es la verdad, no se ve que haya intención alguna de algún cambio, de que se quiera revertir esto. Se dijo incluso, yo escuché por ahí que esta reducción que se le planteaba al profe Ricardo Gareca era precisamente pensando en invertir ese dinero en temas de menores y ahí, pero eso también me suena a barajo, te soy sincero. Y bueno, es así, se necesita un cambio estructural y ahora con la salida del profe Ricardo Gareca uno está en la incertidumbre, ¿no? Uno no sabe si esto ya es ponerle como que la cruz al fútbol peruano por unos cuantos años más y saber que ante la salida de alguien que pedía que ya se hagan cambios estructurales, como tú bien lo remarcas, ante la salida de esta persona, de una persona que se había ganado mucho cariño ya del pueblo peruano, nos sigan meciendo, ¿no? Como se dice, y estos cambios estructurales se sigan aplazando año con año. Ahora, Jonathan, para tu forma de ver, para tu punto de vista, ¿qué le espera ahora a la selección peruana y en general al fútbol peruano luego de esta salida de Ricardo Gareca? Si bien es cierto, es importante y se ve el mal manejo que tiene Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué le viene, para tu opinión, para tu forma de ver, al fútbol peruano en general de aquí en adelante y sobre todo saber quién va a dirigir a la selección peruana que tiene en septiembre partidos amistosos contra México y luego va a empezar las eliminatorias el próximo año? Sí, bueno, la verdad que el panorama no es muy favorable, que digamos. Hemos perdido un director técnico que ya conocía el medio, que con poco hizo mucho. Yo creo que precisamente ahí debería estar el tema, los que toman las decisiones, ¿no? Es intentar y buscar entre los directores técnicos alguien que con mucho haga poco, alguien que convierta la escasez en una virtud, que saque lo mejor de los jugadores que podamos tener a disposición, porque sabemos que el universo de jugadores para la selección peruana no es que sea mucho, ni abundante, ni mucho menos. Así que yo siento que se debe intentar y buscar en el mercado alguien que ya haya demostrado ese camino, ¿no? Que con poco haga mucho, que con pocos recursos, que con escasez
presente y de equipos que siempre estén peleando por cosas importantes, no sé si sacando los campeones, pero sí por ahí pensando en cosas importantes, como te digo, en el top de algún campeonato. Se habla mucho, ya muchos nombres, pero bueno, la verdad que no, ninguno de los que se ha hablado me parece que encaja con eso de con poco hacer mucho. Ahora, en cuanto al fútbol peruano, no podemos pues tener una primera división con un número impar de equipos, ¿no? Me parece que es de los campeonatos llamados serios a nivel internacional, el único país donde se juega con 19 equipos, con una cantidad de equipos impar, debe ser el Perú, ¿no? Es un caso hasta de Ripley, la verdad, lo que pasa en nuestro país. Y bueno, sumarse ahora a lo que viene en esta Liga 1 también, con cómo es posible pues que la Federación Peruana de Fútbol le dé dinero a clubes para sustentar sus planteles. O sea, es todo un tema, ¿no? Nos demoraríamos seguramente horas hablando de la realidad del fútbol peruano y de todo lo que implica y de cómo se maneja, de cómo es la realidad del fútbol peruano. Pero bueno, el panorama no es que sea muy optimista, que digamos, pero lo cierto es que es lo que hay, que en cuanto a nosotros, hablo como periodistas, nos toca ser vigilantes y ver y denunciar y estar muy pendientes por el bien del fútbol peruano, ¿no? Porque es lo que uno siempre, uno desea, uno anhela, porque eso también se refleja, que el fútbol doméstico ande bien, es un reflejo también de cómo le puede ir a la selección. Con Ricardo Gareca parecía un oasis la selección peruana, y precisamente ahora cuando parecían haber indicios de quizás un cambio desde la base, el profesor Ricardo Gareca termina yéndose, ¿no? Entonces, el panorama a corto plazo no parece ser de nada bueno. Esperemos que el tema de la reestructuración igual y se cumpla a mediano plazo al menos, o largo plazo, y bueno, lo dicho, no nos queda más que estar pendientes de lo que y estar atentos a lo que se venga. Ahora, la otra gran pregunta que surge, Jonathan, es el próximo técnico de la selección peruana, si solamente va a venir a dirigir un club con convocatoria para un tema coyuntural. Estamos hablando de eliminatorias, pensando en la clasificación hacia el Mundial siguiente, o ya tomando como referencia lo que está pasando en el Perú, también va a exigir, ¿no?, un trabajo más directo, mucho más, ponerle más énfasis a las divisiones inferiores, ¿no? Porque eso es lo que ahora piden los técnicos, ¿no? Los técnicos serios piden eso. Y en Argentina hay una serie de ejemplos de entrenadores que han trabajado. Y en esa línea parece ser que Ricardo Gareca estaba orientado, ¿no?, en ir modelando un trabajo, ¿no?, como lo hizo en algún momento Pekerman, como lo hizo el propio Bielsa, y podemos citar otros entrenadores. O sea, esa es la línea moderna del fútbol, ¿no? No sabemos si el próximo entrenador, que por mejores pergaminos que tenga, solamente va a aceptar dirigir en un aspecto coyuntural, o es que va a exigir a la federación hacer los cambios que se requieren, ¿no? Sí, definitivamente que sí, aunque no sé, corrígeme si me equivoco, pero declaraciones muy parecidas. Yo recuerdo a Ricardo Gareca cuando cuando quedamos eliminados de Rusia, 2018, me parece recordar que hubo declaraciones suyas en las que ya hablaba también de este cambio, de trabajar en menores y de todo esto, que me imagino que eso se vio frenado por el tema de la pandemia, ¿no? Sospecho, creo yo. Y que bueno, o sea, que la idea de trabajar en menores no es que, o la reestructuración del fútbol que planteaba Ricardo Gareca no es que recién la haya dicho ahora. Claro. Yo lo escuchaba antes. No, pero además esto obedece el cambio. Se frenó por la pandemia. Y también por el cambio dirigencial, ¿no? Oviedo, por los problemas que tuvo, y asume Agustín Lozano, ¿no? O sea, hay una serie de factores que han influenciado en eso, ¿no? Pero ojalá que cualquier técnico que venga tenga la mejor predisposición, ¿no? Y mucho va a pesar también la relación que tenga el técnico con la prensa, ¿no? Porque si hemos visto la relación de Gareca, ha sido una relación medianamente cordial con la prensa, ¿no? Cosa pocas veces vista en los técnicos de fútbol en cualquier parte de América Latina, en cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre hay un tono mucho más discrepante, más de fiscalización, de cuestionamientos, ¿no? En el caso de Perú, la cosa se manejaba medianamente bien, ¿no? Bien, Jonathan, ahora, lo que te quiero consultar es lo siguiente. Si bien es cierto, de aquí hay unas nuevas eliminatorias, ¿es necesario que nosotros podamos pensar que Perú pueda llegar a un mundial
sabiendo los problemas que tiene tanto la federación, que tiene el fútbol peruano, ¿tenemos que pensar en llegar a un mundial o primero tenemos que pensar seriamente en corregir los problemas que están pasando actualmente, en este momento, aquí en el país, con la federación y con el fútbol nacional? Una pregunta bastante complicada de responder porque, bueno, uno, no sé, le preguntas a alguien que siempre simpatiza con la selección, ¿no? Que evidentemente yo siempre voy a querer que Perú le vaya bien y que le vaya bien y se clasifique al Mundial, independientemente de cómo esté la realidad del fútbol peruano. Algo así pasó en la primera clasificación al Mundial de Rusia, ¿no? O sea, cuando empezó la clasificatoria, nadie daba pues ni medio pepino partido a la mitad por la selección, de que nadie pensaba que se iba a clasificar y se logró. Y por eso lo decía hace unos instantes, ¿no? Lo de Ricardo Gareca en la selección era como un oasis, literalmente en el desierto que era la selección peruana, y pese a todo, pese a tantas cosas que pasaban en el fútbol profesional peruano, se logró el objetivo. Así que yo pienso que no se puede dejar de lado la posibilidad, además que van a aumentar los cupos, que ya no van a ser 4,5, sino 6,5 cupos. Entonces, yo creo que pese a los problemas que evidentemente se tienen que resolver, que una clasificación hipotética no pueden tapar pues no la realidad de la que vivimos, pero de todas maneras yo pienso que sí, ¿no? O sea, se tiene que pensar en la clasificación e intentar y resolver también los problemas estructurales que hay en el fútbol peruano. Claro que sí, ¿no? Y ojalá que esto nos sirva como no solamente una lección, sino mirar en el horizonte la necesidad de ir incorporando cambios, ir acompañando a lo que se hace en distintas latitudes, ¿no? En el mundo, ¿no? Nosotros admiramos mucho el fútbol europeo, admiramos mucho el fútbol que se juega en Brasil, ¿no? La capacidad que tiene Uruguay, la capacidad que tiene Argentina, pero eso es porque hay una etapa formativa, ¿no? Y esa etapa formativa pasa justamente por lo que se denomina el tema estructural, ¿no? Y ojalá que Agustín Lozano, ojalá que quienes están al frente logren entender esto, ¿no? Y ojalá que los técnicos también nacionales entiendan que es necesario ingresar a toda una etapa de renovación, ¿no? Y la afición también entienda que son necesarios hacer cambios, ¿no? Por más duros que estos sean, ¿no? Sí, los cambios siempre van a ser dolorosos, ¿no? Creo que en todo aspecto, no sé, dirigencial, en nuestra vida diaria, los cambios siempre cuestan, pero hay que hacerlos cuando sabes, creo que es evidente que los cambios que se están planteando son para bien, ¿no? Así es. Porque lo que se busca es pues ser una selección competitiva, tener buenas divisiones menores, que no pase, por ejemplo, lo que le está sucediendo ahora a la selección femenina, ¿no? Que sigue su racha vigente de derrotas consecutivas, la está pasando recontra mal, las pobres chicas de la femenina, y evidentemente eso también es parte de una reestructuración, ¿no? Es global esto, es con todos los aspectos del fútbol en nuestro país. Y bueno, reitero que de todo cambio es difícil, pero hay que animarse y dar el primer paso porque es para bien, evidentemente para bien. Y son necesarios, ciertamente. Un fuerte abrazo, Jonathan, agradecerte por tu participación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia, vamos a estar compartiendo como siempre con Alexander, ¿no? Este diálogo deportivo que tanto nos gusta, que tanto nos interesa y sobre todo, ¿no? El fútbol que nos apasiona. Un fuerte abrazo, Jonathan. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.